Bienvenidos a un nuevo capítulo de Runa Secreta, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, es presencia de algo más. Aquí, los caminos no se pierden, se ocultan, y las almas que caminan de noche no siempre están vivas. Si alguna vez pensaste que el pasado queda atrás, te equivocas, porque en estas montañas el pasado camina contigo. Esta noche te invito a apagar las luces, a ponerte los audífonos y a guardar silencio, porque puede que alguien esté escuchando contigo. Lo que te voy a contar no es una simple leyenda, es una advertencia, una historia enterrada en las entrañas de los Andes, entre el oro, la sangre y el olvido. Esta es la maldición de Julio Chávez, la historia de los condenados de los Andes. En lo más profundo de los Andes peruanos, donde el frío cala hasta los huesos y el viento arrastra susurros que no pertenecen a este tiempo, existen caminos que los viajeros evitan cuando cae la noche. Uno de esos senderos conecta Yanacocha con Hualgayoc. Es de tierra y piedra, angosto y silencioso. Y aunque a la luz del día parece inofensivo, cuando el sol se esconde, revela su verdadero rostro. Dicen que en la oscuridad, cuando la luna desaparece y el silencio se vuelve espeso como la niebla, figuras fantasmales emergen entre las sombras. Algunos las describen como frailes de sotanas desgarradas, otros como caballeros decrépitos, montados en corceles que ya no respiran, con armaduras oxidadas y ojos vacíos. Son conocidos como los condenados. No son espectros cualquiera. Son almas errantes, los restos de traidores, ambiciosos y pecadores que rompieron el pacto sagrado con la tierra de los Andes. No fueron malditos por Dios, ni por el demonio. Fueron condenados por la Pachamama, la Madre Tierra, que jamás perdona la codicia ni la traición. Y entre todos ellos hay un nombre que resuena con fuerza en cada susurro del viento, en cada sombra del camino. Julio Chávez, el hombre que lo perdió todo por una promesa de oro. En el corazón de los Andes, dormido entre montañas eternas, se alza el pueblo de Hualgayoc. Desde tiempos antiguos, fue conocido por su riqueza mineral. Entre sus cerros se esconden vetas antiguas de cobre, plata y oro, como venas sagradas de una tierra viva. Cuando llegó el virreinato, no fue el ejército lo primero en cruzar sus caminos, sino los rumores. Relatos que bajaban desde la sierra hasta la costa como fuego en pasto seco. Se hablaba de criaturas imposibles, toros dorados que descendían de los cerros como dioses andinos y serpientes de plata que surcaban los ríos como guardianas del mineral oculto. Para los de fuera, eran leyendas. Pero los habitantes de Hualgayoc sabían la verdad. Uno que otro comunero había encontrado piedras preciosas brillando bajo el sol o escondidas en el fondo de los ríos. Pero jamás lo dijeron en voz alta. No buscaban fama ni fortuna. Vivían en equilibrio con la tierra. Respetaban la Pachamama. Sabían que lo sagrado no se toca, hasta que llegaron la cruz y la espada. Cuando los primeros colonos españoles llegaron a Hualgayoc, no eran muchos. Eran hombres cansados, enfermos y, sobre todo, impacientes. Sabían que bajo aquellas montañas se escondía una riqueza inconmensurable. Pero no sabían exactamente dónde cavar, qué ríos seguir, ni qué cerros romper. Necesitaban más que fuerza, necesitaban información. Fue entonces cuando enviaron a uno de los suyos, el padre Ricardo, un hombre de fe, o eso decía ser. Vestía sotana blanca y cargaba una cruz de madera, pero tras sus ojos grises se escondía una ambición silenciosa. El padre Ricardo tenía una misión: convencer a los pueblerinos de entregar los secretos de la tierra. No con violencia al principio, sino con palabras. Se ganó su confianza hablando de salvación
del amor de Dios, de la redención de los pecados. Visitaba casa por casa, bendecía a los niños, rezaba con los ancianos y mientras oraba, observaba. Sabía que en algún rincón de esas tierras estaba el oro y no se detendría hasta encontrarlo. Pero el mayor obstáculo era la ignorancia de sus propios aliados. Julio Chávez, el líder del pueblo, también era un forastero. No llevaba mucho tiempo en Hualgayoc. Venía huyendo desde la costa. Nadie sabía exactamente por qué, pero había demostrado ser inteligente, astuto y carismático. Conectó con el pueblo rápidamente. Tenía ese tipo de mirada que te hacía confiar, incluso si no debías. Por eso lo eligieron como líder. Pero había algo que Julio no sabía. Las rutas secretas, las cuevas, los lugares donde la tierra susurraba promesas de riqueza. Eso lo sabían solo los ancianos y los sabios, los que habían nacido en esas montañas y vivían en comunión con la madre tierra. Y el padre Ricardo lo sabía, así que se acercó a Julio, no con órdenes, sino con promesas. Le habló de un nuevo comienzo, de poder, de riquezas, de tierras que podrían ser suyas si colaboraba. Le dijo que no hacía falta usar la violencia, que solo necesitaban ganar confianza y obtener colaboración. Dios recompensa a sus siervos más leales, le susurró una noche en el templo. Y fue entonces cuando la grieta en el corazón de Julio comenzó a abrirse. Durante semanas, el padre Ricardo y Julio Chávez caminaron entre sombras, tejiendo una red de engaños bajo la apariencia de fe y liderazgo. Desde el púlpito, el padre hablaba de redención y salvación, pero en secreto elaboraba listas negras. Sabía con precisión quiénes conocían los caminos ocultos del mineral, qué familias protegían las cuevas sagradas y quienes aún mantenían vivos los antiguos rituales andinos al amanecer. En privado, convenció a Julio de que debían purificar la región para instaurar un nuevo orden bajo el nombre de Dios. Le habló de gloria, de poder, de tierras, títulos y, por supuesto, de oro. Mucho oro. Julio dudó. Aún quedaba en él una chispa de humanidad, pero su pasado estaba marcado por la huida, la ambición, y Ricardo lo sabía. Lo presionó, lo envolvió y finalmente lo rompió. Aquella noche, el líder del pueblo cruzó una línea invisible. Con voz firme y rostro sereno, Julio convocó a todo el pueblo a la capilla a medianoche. Les dijo que había llegado a un acuerdo con los conquistadores. Si cada habitante entregaba una muestra de los minerales que poseían, una piedra de oro, una pepita de plata, un cristal de cobre, los invasores se retirarían. Una mano de cada mineral por cada alma presente, dijo. Y el pueblo le creyó, porque Julio era uno de ellos. O al menos eso pensaban. Uno por uno, los habitantes llegaron con lo poco que tenían, otros con lo mucho que ocultaban. Cuando todo estuvo reunido, el centro de la capilla brillaba como si el sol mismo hubiese descendido a ese lugar. Montañas de minerales preciosos relucían bajo la tenue luz de las velas. Ricardo y Julio se miraron sorprendidos. Los ojos del padre se iluminaron como un fanático. Jamás imaginó tanta riqueza oculta en un solo pueblo olvidado por los mapas. «Guardián, ayúdame a transportar todo esto», ordenó el padre. «Lo llevaremos a la cabaña de Julio, lo mantendremos seguro». Pero el padre Ricardo no sabía que la traición ya había comenzado. En su contra. Mientras él pronunciaba una misa falsa para calmar a la comunidad, Julio actuó. Con manos firmes y corazón endurecido, asesinó al guardia que lo acompañaba. Y bajo la cobertura de la noche, huyó con todo el oro y la plata. Ni siquiera miró atrás. En ese instante, la última chispa de humanidad que quedaba en Julio Chávez se extinguió. Al amanecer, el pueblo de Hualgayoc
despertó con una extraña sensación de vacío. La capilla estaba cerrada. El padre Ricardo no apareció para la misa del alba. Y Julio Chávez había desaparecido. Fue una anciana quien entró primero al templo. Lo que encontró fue devastador. La sala vacía, los restos de sangre del guardia aún frescos en el suelo de piedra y ninguna señal del oro que la comunidad había entregado con esperanza y fe. La verdad se esparció como fuego en pasto seco. El silencio del pueblo se rompió con gritos, llantos y oraciones ahogadas. La traición era absoluta. Los sabios del lugar, los pocos que aún conservaban el conocimiento ancestral, no tardaron en leer las señales. Una cruz partida en dos, un cuervo muerto en el altar, el agua del río tornándose rojiza al contacto con la luz. La Pachamama había sido ofendida. Ese mismo día, el pueblo confrontó al padre Ricardo. Lo sacaron del templo a empujones, rasgándole la sotana, mientras él intentaba justificar sus actos entre gritos desesperados de fe y sacrificio por Dios. Pero ya era tarde. Ni la cruz ni el clero lo protegían ahora. Los soldados del virreinato llegaron a Hualgayoc tras enterarse de las noticias y rumores del oro. Al descubrir las pruebas y escuchar a los pobladores, acusaron al padre de traición, abuso de poder y conspiración contra la corona. El juicio fue rápido. El veredicto, culpable. Días después, en la Plaza Mayor de Cajamarca, el padre Ricardo fue decapitado por traición. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, su cabeza expuesta sobre una lanza frente al templo que profanó. Cuentan que cuando la cuchilla cayó, una tormenta oscura cubrió el cielo, aunque no era temporada de lluvias. Por otro lado, cuando Julio Chávez supo del destino del padre Ricardo, supo también que su fin estaba cerca. La red se cerraba. Los rumores de su traición se esparcían como peste por los caminos, y los soldados del virreinato ya habían puesto precio a su cabeza. Desde su escondite, reunió todo el oro que pudo cargar, lingotes manchados de sangre, monedas saqueadas, reliquias robadas de las cuevas sagradas. No pensó en perdón, no pensó en redención, solo pensó en huir. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observarlo en silencio, Julio emprendió la fuga hacia el sur. Atravesó los cerros a toda velocidad, con una carreta pesada que rechinaba con cada piedra. El viento silbaba con furia entre los árboles, como si la montaña intentara advertirle o detenerlo. Los caballos bufaban, inquietos. El camino se volvía más angosto, más oscuro, como si la misma Pachamama torciera los senderos bajo sus ruedas. Y entonces, lo inevitable ocurrió. En una curva cerrada, una serpiente negra apareció en el camino. Silenciosa, gigante, con ojos que brillaban como brasas. Los caballos se alzaron con un relincho seco. La carreta se volcó. Julio cayó por un acantilado. El vehículo estalló contra las rocas. Las ruedas volaron como proyectiles. El oro se dispersó por el lecho de un río embravecido. Y Julio, sepultado por su tesoro, quedó atrapado bajo su ambición. Dicen que gritó, que suplicó, que intentó mover una sola moneda para respirar, pero el peso del oro lo mantuvo firme. La tierra se abrió y se lo tragó. Los ancianos de Hualgayoc aseguran que esa noche el río cambió de curso y que las piedras se tiñeron de negro y que el oro, manchado por la traición, se fundió con el barro como castigo eterno. Desde entonces, su alma no descansa. Desde aquel día maldito, comenzó el juicio eterno. Dicen los ancianos, con voz baja, mientras el fuego cruje y la neblina se espesa, que cuando la luna desaparece y el cielo se transforma en una sábana negra sin estrellas, algo despierta en los caminos olvidados entre Yanacocha y Hualgayoc. Una carreta espectral cruza lentamente el sendero hacia el abismo. No hace ruido,
no deja huellas, pero el oro brilla. Una luz fría, antinatural, como si el metal mismo supiera que fue manchado por la traición. En ella viaja un hombre cubierto de lodo, su rostro desfigurado por el dolor y el castigo. Es Julio Chávez. Arrastra su condena sin descanso, cada noche, por toda la eternidad. Y si alguien, movido por la codicia, se atreve a seguir el resplandor del tesoro, jamás regresa. Otros juran haber visto a un fraile sin cabeza, vagando entre las ruinas del viejo templo, deambulando sin rumbo, pidiendo perdón a un cielo que ya no escucha. Porque esta no es solo una historia de fantasmas, es una advertencia. La mentira puede disfrazarse de fe. La codicia puede vestirse de liderazgo, pero tarde o temprano todo se revela. Y cuando la verdad despierta, ni el oro ni la cruz pueden protegerte. El cielo castigó al padre, la tierra sepultó al traidor, y el pueblo aún recuerda, porque en los Andes todo se paga, y la madre tierra jamás olvida. Así que ten cuidado con lo que haces en la sombra, porque incluso la mentira más pequeña puede desatar un castigo eterno. Y si algún día visitas Yanacocha, recuerda esto: la Pachamama te estará observando. Las sombras se alargan, la vela se apaga, y esta historia ha llegado a su fin. Pero recuerda, las leyendas nunca mueren, solo esperan en la oscuridad, listas para ser contadas una vez más. Si has llegado hasta aquí, es porque el misterio te llama y lo desconocido aún te intriga. Así que no olvides suscribirte a Runa Secreta y activar la campana de notificaciones, porque aún quedan muchas historias por descubrir. Nos vemos en la próxima noche de misterio, si es que aún sigues aquí.